Forum Análisis. Bienvenidos a nuestro especial de información exógena. Ya hemos hablado de los obligados a presentar este tipo de reportes, de cómo deben presentarse dicho reporte, pero hablemos ahora de las etapas del proceso. Para ello está con nosotros el doctor Wilmar Campo. Doctor Campo, bienvenido a Forum. Muchas gracias, doctor Daniel. Un placer estar de nuevo con ustedes. Doctor Campo, veamos entonces cuáles son esas etapas o cómo están distribuidas esas etapas para efectos de reporte de información exógena. Sí, doctor Daniel, habría que decir que esta es una propuesta que nace de la experiencia, ¿cierto? Que no necesariamente es un estándar que todas las empresas han de seguir, pero digamos que dada la experiencia que llevamos en este tema del reporte de información, es una alternativa que sugerimos y que pues vemos que lógicamente se puede cumplir. Entonces, lo primero que hay que hacer es recopilar la información. ¿Qué información es necesaria? Pues la información de tipo contable, financiera, comercial, legal, laboral, tributaria, toda ella la que es necesaria para el reporte de información exógena, de saber de qué áreas de la empresa vienen, cómo se depura, cómo se decanta esa información y todas esas bases de datos. Hay que tener en cuenta, doctor Daniel, que resulta prioritario para las empresas tener adecuados sistemas de información y sobre todo parametrizar la información de una forma adecuada. Yo incluso lo he dicho mucho a los clientes que asesoramos en este campo, que es necesario que incluso se definan políticas para el manejo de las bases de datos, porque desafortunadamente muchas veces en las organizaciones tienen software de información muy potentes, muy buenos, pero muy pobres en cuanto a contenido. Entonces resulta de vital importancia y mire, por ejemplo, ya para el año 2015 que la Administración Tributaria nos está requiriendo datos como correo electrónico, teléfono celular, teléfono fijo, que todos esos datos aparezcan en las bases de datos debidamente registrados. En muchas ocasiones por la premura, por salir del paso, entonces esas bases de datos se diligencian sin ninguna consideración, se le ponen datos alfanuméricos para que el sistema le permita seguir y no hay como un control exhaustivo. Entonces es muy importante saber tener claras las políticas, saber alimentar esas bases de datos para que ya cuando estemos haciendo el reporte, doctor Daniel, pues no tengamos esas dificultades. Una vez consolidada la información, porque ya sabemos qué formatos debemos de reportar, pues se conforman los archivos en Excel. Esos archivos en Excel son el insumo que nos van a permitir transformarlos a través del prevalidador de la DIAN en los archivos XML. Y esos archivos XML se validan y se transforman en información encapsulada que va a servir para reportarse a la DIAN a través de los sistemas informáticos electrónicos. Todo ese proceso de validación se hace en la macro y ya el proceso de envío de información, el reporte como tal, se hace, pues lo ordinario, lo usual es que se haga desde la empresa. Ya si en la empresa hay dificultades con los equipos o digamos con el internet, pues tocará acudir pues directamente a la DIAN, pero lo usual es que eso se haga en la misma organización. Entonces ahí también hay que tener cuidado con las áreas de TICs de las empresas que apoyen esta labor, porque muchas empresas tienen controles exhaustivos al manejo de la información y eso es muy normal, tengan protocolos de seguridad, pero muchas veces esos protocolos de seguridad van en contravía, digamos, de los requerimientos que exige la Administración Tributaria para el envío de información por el sistema de envío de archivos. Entonces lo que hay que tener cuidado es si en las empresas se tienen restricciones, por ejemplo, para salidas por proxy y restricciones para navegar a través de la página web de la DIAN, que se dispongan de por lo menos de 1 o 2 equipos en la empresa que permitan hacer esta navegación y permitan hacer este reporte en condiciones expeditas, de manera pues que se pueda hacer dentro del término. Ya lo último es el reporte y ese reporte culmina con un acuse de recibo y una impresión del formato PDF que da constancia del reporte de información exógena. Es muy importante que los obligados a hacer esta labor tengan una especie de control sobre los formatos enviados y así podamos cumplir adecuadamente y que se sepa cuál es el orden de consecutivo de envío de archivos y se tenga claro en qué número va o actualizarlo según el caso y que toda esta información se pueda tener documentada y sobre todo los soportes que tengan la disponibilidad de ser utilizados o requeridos por la autoridad tributaria y tengamos claro esos reportes. Ahora, si hay lugar a corregir alguno de estos formatos, pues también se debería tener un control
de consecutivos y también un control de formatos para verificar cuáles son los formatos que son objeto de modificación, teniendo mucho cuidado, doctor Daniel, con la versión de los formatos. Es muy importante que vayan de la mano y se liguen los formatos con las versiones, porque usted corregir un formato con una versión que no le corresponde es perjudicar la información que ya se ha reportado con tal versión y pues no lograr el objetivo, que es básicamente corregir la información. Doctor Campo, muchísimas gracias por esta importante información. Finalmente recuerde que si usted desea ampliar más información acerca de este tema, ir a más análisis que tiene Forum para usted, usted podrá consultar diariamente nuestra biblioteca, esto a través de sus dispositivos móviles o bien ingresando a la página web www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum Análisis. Bueno, Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra Forum. Forum, Primitivo, no Forbum. Forum. Y así de fácil encuentro todo y listo para descargar. Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con Forum.